Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 10 de El poder de la hora y empieza así. De la energía mental a la energía espiritual. Soltar la resistencia. Es más fácil decirlo que hacerlo. No veo todavía claramente cómo soltarla. Si usted dice que por medio de la entrega, aún queda la cuestión de cómo. Empiece por reconocer que hay resistencia. Esté ahí cuando ocurra, cuando surja la resistencia. Observe cómo la produce su mente, cómo clasifica la situación, a usted mismo, a los demás. Mire el proceso de pensamiento involucrado en ello. Sienta la energía de la emoción. Al ser testigo de la resistencia, usted verá que no sirve para nada. Al concentrar toda su atención en el ahora, la resistencia inconsciente se hace consciente, y ahí acaba. Usted no puede ser consciente e infeliz, consciente y negativo. La negatividad, la infelicidad o el sufrimiento de cualquier forma significan que hay resistencia y la resistencia es siempre inconsciente. ¿Seguro puedo ser consciente de mis sentimientos de infelicidad? ¿Escogería usted la infelicidad? Si no la escogió, ¿cómo surgió? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién la mantiene viva? Usted dice que es consciente de sus sentimientos de infelicidad, pero la verdad es que usted está identificado con ellos y mantiene vivo el proceso por medio del pensamiento compulsivo. Todo es inconsciente. Si usted fuera consciente, es decir, si estuviera totalmente presente en el ahora, toda la negatividad se disolvería casi instantáneamente. No podría sobrevivir en su presencia. Solo puede hacerlo en su ausencia. Incluso el cuerpo del dolor no puede sobrevivir mucho tiempo en su presencia. Usted mantiene viva su infelicidad dándole tiempo, que es su elemento vital. Suprima el tiempo por medio de la conciencia intensa del momento presente y morirá. Pero, ¿quiere que muera? ¿Realmente ya está cansado? ¿Quién sería usted sin él? Hasta que practique la entrega, la dimensión espiritual es algo sobre lo que lee, habla, con lo que se emociona, acerca de lo que escribe libros, en lo que cree o en lo que no, según el caso. No hay ninguna diferencia. Solo cuando usted se entrega, se vuelve una realidad viva en su vida. Cuando usted lo hace, la energía que usted emana y que entonces gobierna su vida es de una frecuencia vibratoria mucho más alta que la energía de la mente que aún gobierna nuestro mundo, la energía que creó las estructuras sociales, políticas y económicas existentes en nuestra civilización, y que también se perpetúa a sí misma continuamente por medio de nuestros sistemas educativos y de nuestros medios de comunicación. A través de la entrega, la energía espiritual llega a este mundo. No genera sufrimiento para usted, para los demás seres humanos o para cualquier otra forma de vida del planeta. Al contrario de la energía de la mente, no contamina la tierra y no está sujeta a la ley de las polaridades, que determina que nada puede existir sin su contrario, que no puede haber ni bien sin mal. Los que funcionan con la energía de la mente, que son todavía la inmensa mayoría de la población de la Tierra, siguen siendo inconscientes de la existencia de la energía espiritual, la cual pertenece a un orden diferente de la realidad, y creará un mundo diferente cuando un número suficiente de seres humanos entren en el estado de entrega y así queden totalmente libres de negatividad. Si la Tierra ha de sobrevivir, esta será la energía de los que habiten en ella. Jesús se refirió a esta energía cuando hizo su famosa afirmación profética en el Sermón de la Montaña: Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. Es una presencia silenciosa, pero intensa, la cual disuelve los patrones inconscientes de la mente, que pueden seguir aún activos por un tiempo, pero ya no gobernarán su vida. Las condiciones externas a las que uno se resista tienden a cambiar o a disolverse rápidamente por medio de la entrega. Es un transformador poderoso de las situaciones y de la gente. Si las condiciones no cambian inmediatamente, su aceptación de la hora le permite elevarse por encima de ellas. En cualquier caso, usted es libre. La entrega en las relaciones personales. ¿Y qué pasa con la gente que quiere usarme, manipularme o controlarme? ¿Debo someterme a ellos? Están separados del ser, así que inconscientemente intentan tomar energía y poder de usted. Es cierto que solo una persona inconsciente tratará de usar o manipular a los demás,
pero es igualmente cierto que solo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. Si usted se resiste o lucha contra la conducta inconsciente de los demás, usted también se vuelve inconsciente. Pero la entrega no significa que usted permita que lo usen personas inconscientes. En absoluto. Es perfectamente posible decir no firme y claramente a una persona o apartarse de una situación y estar en un estado de completa falta de resistencia interior al mismo tiempo. Cuando usted dice no a una persona o a una situación, procure que su reacción nazca de la comprensión, de una clara conciencia de lo que es correcto o no para usted en ese momento. Haga que sea un no reactivo, un no de alta calidad, un no libre de toda negatividad y que así no cree más sufrimiento. Estoy en una situación en el trabajo que es desagradable. He intentado entregarme a ella, pero la encuentro imposible. Sigue surgiendo mucha resistencia. Si usted no puede entregarse, actúe inmediatamente. Hable o haga algo para producir un cambio en la situación o apártese de ella. Asuma responsabilidad de su vida. No contamine su hermoso, radiante ser interior ni la tierra con negatividad. No le dé a la infelicidad en cualquier forma un lugar de residencia en su interior. Si usted no puede actuar, por ejemplo, si está en prisión, le quedan dos elecciones: la resistencia o la entrega, la sujeción o la libertad interior de las condiciones externas, el sufrimiento o la paz interior. La no resistencia debe practicarse también en la conducta externa de nuestra vida, como, por ejemplo, la no resistencia a la violencia, o es algo que solo concierne a nuestra vida interior. Usted solo necesita preocuparse del aspecto interior, eso es primordial. Por supuesto, eso también transformará la conducta de su vida externa, sus relaciones y así sucesivamente. Sus relaciones cambiarán profundamente con la entrega. Si usted no puede aceptar nunca lo que es, eso implica que tampoco podrá aceptar a las personas como son. Usted juzgará, criticará, encasillará, rechazará o intentará cambiar a las personas. Además, si usted convierte continuamente a la hora en un medio para alcanzar un fin en el futuro, usted también convertirá a cada persona que encuentre o con la que se relacione en un medio para un fin. La relación, el ser humano, es entonces de importancia secundaria para usted o sin ninguna importancia. Lo que usted puede obtener de la relación es lo primordial, sea ello una ganancia material, una sensación de poder, placer físico o de alguna forma de gratificación del ego. Permítame ilustrarle cómo la entrega puede funcionar en las relaciones. Cuando usted se involucra en una discusión o en alguna situación de conflicto, quizá con una pareja o con alguien cercano a usted, empiece por observar cómo se vuelve defensivo según es atacada su posición, o sienta la fuerza de su propia agresión según ataca la posición de la otra persona. Observe su apego a sus puntos de vista y opiniones. Sienta la energía mental emocional que hay tras su necesidad de tener la razón y demostrar lo equivocada que está la otra persona. Esa es la energía de la mente egotista. Usted lo hace consciente al reconocerlo, al sentirlo tan plenamente como sea posible. Entonces, un día, en medio de una discusión, se dará cuenta súbitamente de que tiene una opción y puede que decida abandonar su reacción, solo para ver qué pasa. Usted se entrega. No me refiero a abandonar la reacción solo verbalmente diciendo, de acuerdo, usted tiene razón, con una cara que dice, estoy por encima de toda inconsciencia infantil. Eso es solo desplazar la resistencia a otro terreno, con la mente egotista todavía dominando, reclamando superioridad. Estoy hablando de soltar todo el campo de energía mental emocional que está dentro de usted, luchando por el poder. El ego es astuto, así que usted debe estar muy alerta, muy presente, y ser totalmente honesto consigo mismo para ver si ha abandonado verdaderamente su identificación con una posición mental y se ha liberado así de su mente. Si usted súbitamente se siente muy ligero, claro y profundamente en paz, ese es un signo inequívoco de que se ha entregado verdaderamente. Entonces, observe qué ocurre a la posición mental de la otra persona cuando usted ya no la energiza con su resistencia. Cuando la identificación con las posiciones mentales deja de estorbar, comienza la verdadera comunicación.
¿Y qué hay de la no resistencia frente a la violencia, la agresión y las situaciones similares? La no resistencia no significa necesariamente no hacer nada. Todo lo que significa es que cualquier acto se vuelve no reactivo. Recuerda la profunda sabiduría que subyace en la práctica de las artes marciales orientales. No se resista a la fuerza del oponente, ceda para superarla. Se ha dicho que no hacer nada, cuando usted está en un estado de intensa presencia, es un elemento transformador y poderoso, y un curador de las situaciones y de la gente. En el taoísmo hay un término llamado Wu Wei, que se traduce habitualmente como actividad sin acción, o sentarse en silencio sin hacer nada. En la antigua China, esto se consideraba uno de los más altos logros o virtudes. Es radicalmente diferente de la inactividad en el estado ordinario de conciencia, o más bien de inconsciencia, que brota del miedo, la inercia o la indecisión. El verdadero no hacer nada implica no resistencia interior e intenso estado de alerta. Por otro lado, si se requiere acción, usted ya no reaccionaría a partir de su mente condicionada, sino que responderá a la situación a partir de su presencia consciente. En ese estado, su mente está libre de conceptos, incluido el concepto de no violencia. Así que, ¿quién puede predecir lo que usted hará? El ego cree que su fuerza se encuentra en su resistencia, mientras que en verdad la resistencia lo separa del ser, el único lugar de verdadero poder. La resistencia es debilidad y miedo enmascarados como fuerza. Lo que el ego ve como debilidad es su ser en su pureza, inocencia y poder. Lo que ve como fuerza es debilidad. Así pues, el ego existe en un modo de resistencia continua y simula papeles para encubrir su debilidad, que en realidad es su poder. Hasta que haya entrega, la representación inconsciente de papeles en un drama constituye una parte importante de la interacción humana. En la entrega, usted ya no necesita defensas del ego ni falsas máscaras. Usted se vuelve muy sencillo, muy real. Eso es peligroso, dice el ego. Vas a resultar herido, te vas a volver vulnerable. Lo que el ego no sabe, desde luego, es que solo abandonando la resistencia, volviéndose vulnerable, usted puede descubrir su verdadera invulnerabilidad. Transformar la enfermedad en iluminación. Si alguien está gravemente enfermo y acepta completamente su condición y se entrega a la enfermedad, ¿no habría renunciado a su derecho a recuperar la salud? La determinación de luchar con la enfermedad desaparecería, ¿no? La entrega es la aceptación interior de lo que es sin reservas. Estamos hablando de su vida, este instante, no de las condiciones o circunstancias de su vida, no de lo que llamo su situación vital. Ya hemos hablado de esto. En cuanto a la enfermedad, eso es lo que significa. La enfermedad es parte de su situación vital. Como tal, tiene un pasado y un futuro. El pasado y el futuro forman un continuo ininterrumpido, a menos que el poder redentor de la hora se active por medio de su presencia consciente. Como sabe, bajo las diferentes condiciones que forman su situación vital, que existen en el tiempo, hay algo más profundo, más esencial, su vida, su verdadero ser en el ahora sin tiempo. Puesto que no hay problemas en el ahora, no hay enfermedad tampoco, la creencia en una etiqueta que alguien adhiere a su condición la mantiene en su lugar, le da fuerza y hace una realidad aparentemente sólida de un desequilibrio temporal. Le da no solo realidad y solidez, sino también una continuidad en el tiempo que no tenía antes. Al concentrarse en este instante y evitar rotular a la enfermedad mentalmente, se reduce a uno o varios de estos factores: dolor físico, debilidad, incomodidad o incapacidad. Eso es a lo que usted se somete ahora. Usted no se somete a la idea de enfermedad. Permita que el sufrimiento lo empuje hacia el momento presente, hacia un estado de intensa presencia consciente. Úselo para la iluminación. La entrega no transforma lo que es, al menos no directamente. La entrega lo transforma a usted. Cuando usted está transformado, todo su mundo se transforma, porque el mundo es solo un reflejo. Hablamos de esto antes. Si usted mirara en el espejo y no le gustara lo que ve, tendría que estar loco para atacar a la imagen del espejo. Eso es precisamente lo que usted hace cuando está en un estado de no aceptación.
Y por supuesto, si usted ataca a la imagen, ella le devuelve el ataque. Si usted acepta la imagen, no importa lo que sea, si usted es amistoso con ella, no puede no ser amistoso con usted. Así es como usted cambia el mundo. La enfermedad no es el problema, usted es el problema, mientras la mente egotista tenga el control. Cuando usted está enfermo o incapacitado, no sienta que ha fracasado, no se sienta culpable. No culpe a la vida por tratarlo injustamente, pero tampoco se culpe a sí mismo. Todo eso es resistencia. Si usted tiene una enfermedad grave, úsela para la iluminación. Cualquier cosa mala que ocurra en su vida, úsela para la iluminación. Retire el tiempo de la enfermedad. No le dé pasado ni futuro. Haga que ella lo obligue a tener una conciencia intensa del momento presente y vea lo que pasa. Conviértase en un alquimista. Transmute el metal bajo en oro, el sufrimiento en conciencia y el desastre en iluminación. ¿Está gravemente enfermo y enfadado por lo que acabo de decir? Entonces es un signo claro de que la enfermedad se ha vuelto parte de su sentido de sí mismo y de que usted está protegiendo ahora su identidad, así como a la enfermedad. La condición clasificada como enfermedad no tiene nada que ver con quién es usted verdaderamente. Cuando el desastre golpea. En lo que concierne a la mayoría todavía inconsciente de la población, solo una situación crítica tiene la capacidad de quebrar la dura cáscara del ego y de obligar a la entrega y forzar al estado de despertar. Una situación crítica surge cuando a través de algún desastre, una conmoción drástica, una pérdida profunda o el sufrimiento, todo su mundo se hace añicos y ya no tiene sentido. Es un encuentro con la muerte, sea física o psicológica. La mente egotista, el creador de este mundo, se derrumba. De las cenizas del viejo mundo, uno nuevo puede nacer. No hay garantía, por supuesto, de que incluso una situación límite lo haga, pero el potencial está siempre ahí. La resistencia de algunas personas a lo que es se intensifica incluso en tal situación, y de esa forma se convierte en un descenso al infierno. En otros, puede haber solo una entrega parcial, pero incluso eso les dará cierta profundidad y serenidad que no tenían antes. Partes de la cáscara del ego se rompen, lo que permite que pequeñas cantidades de brillo y paz que estaban más allá de la mente la traspasen. Las situaciones límite han producido muchos milagros. Ha habido asesinos condenados a muerte que en las últimas horas de su vida, esperando su ejecución, experimentaron el estado de no ego y la profunda paz y la alegría que lo acompañan. La resistencia interior a la situación en la que se encontraban se hizo tan intensa que produjo un sufrimiento insoportable y no había ningún sitio donde huir ni nada que hacer para escapar de él, ni siquiera un futuro proyectado por la mente. Se vieron forzados a una aceptación completa de lo inaceptable, se vieron forzados a la entrega. De esta forma, pudieron entrar en el estado de gracia con el que viene la redención, la liberación completa del pasado. Por supuesto, no es realmente la situación límite la que hace sitio al milagro de la gracia y la redención, sino el acto de entrega. Siempre que lo golpea un desastre o que algo ande muy mal, enfermedad, incapacidad, pérdida del hogar o la fortuna o una identidad socialmente definida, ruptura de una relación cercana, muerte o sufrimiento de un ser amado, o la cercanía de su propia muerte, sepa que hay otra cara en ello, que usted está solo a un paso de algo increíble, una transmutación alquímica del metal bajo del dolor y el sufrimiento en oro. Ese paso se llama entrega. No quiero decir que usted se sentirá feliz en esa situación, no será así, pero el miedo y el dolor se transmutarán en una paz interior y una serenidad que viene de un lugar muy profundo de lo no manifestado. Es la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión. Comparada con eso, la felicidad es algo muy superficial. Con esta paz radiante viene la comprensión, no en el nivel de la mente, sino en la profundidad de su ser, de que usted es indestructible e inmortal. Esta no es una creencia, es una absoluta certeza de que no necesita evidencia externa o prueba de alguna fuente secundaria. Transformar el sufrimiento en paz. Leí sobre un filósofo estoico de la antigua Grecia
que cuando le dijeron que su hijo había muerto en un accidente, respondió: sabía que no era inmortal. ¿Es esa la entrega? Si lo es, no la quiero. Hay algunas situaciones en las que la entrega parece antinatural e inhumana. Estar separados de los sentimientos no es entregarse, pero no sabemos cuál era su estado interior cuando dijo esas palabras. En ciertas situaciones extremas, aún puede ser imposible para usted aceptar el ahora, pero siempre tiene una segunda oportunidad en la entrega. Su primera oportunidad es entregarse cada momento a la realidad de ese momento, sabiendo que lo que es no puede deshacerse, porque ya es. Usted dice sí a lo que es o acepta lo que no es. Entonces, usted hace lo que tiene que hacer, lo que la situación requiera. Si usted vive en ese estado de aceptación, no crea más negatividad, más sufrimiento, más infelicidad. Vive entonces en un estado de no resistencia, un estado de gracia y ligereza, libre de esfuerzo. Siempre que sea incapaz de hacer esto, siempre que pierda esa oportunidad, bien porque no está generando suficiente presencia consciente para evitar que surja algún patrón de resistencia habitual e inconsciente, o porque la condición sea tan externa que es absolutamente inaceptable para usted, usted está creando alguna forma de dolor, alguna forma de sufrimiento. Puede parecer que la situación es la que crea el sufrimiento, pero en últimas no es así, es su resistencia la que lo crea. Aquí esta es su segunda oportunidad para la entrega. Si usted no puede aceptar lo que hay afuera, acepte lo que hay dentro. Si no puede aceptar la condición externa, acepte la condición interna. Esto significa, no se resista al dolor, permítalo estar ahí, entréguese a la pena, la desesperación o el miedo, la soledad o cualquier forma que el sufrimiento tome. Sea testigo sin etiquetarlo mentalmente, abrácelo. Entonces vea cómo el milagro de la entrega transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda. Esta es su crucifixión. Deja que se convierta en su resurrección y ascensión. No veo cómo puede uno entregarse al sufrimiento. Como usted mismo señaló, el sufrimiento es una falta de entrega. ¿Cómo podría uno entregarse a la falta de entrega? Olvide la entrega por un momento. Cuando su dolor es profundo, toda charla sobre la entrega probablemente parecerá fútil y sin sentido, de todas formas. Cuando su dolor es profundo, usted probablemente tendrá una fuerte necesidad de escapar de él en lugar de entregarse a él. Usted no quiere sentir lo que siente. ¿Qué puede ser más normal? Pero no hay escapatoria. No hay modo de salir. Hay muchos pseudoescapes. El trabajo, la bebida, las drogas, la ira, la proyección, la supresión, etc. Pero no lo liberan a usted del dolor. El sufrimiento no disminuye en intensidad cuando usted lo hace inconsciente. Cuando usted niega el dolor emocional, todo lo que usted hace o piensa, así como sus relaciones, se contaminan con él. Usted lo emite, por decirlo así, como la energía que emana y los demás lo recogerán subliminalmente. Si son inconscientes, pueden incluso sentirse empujados a atacarlo o hacerle daño en alguna forma, o usted puede herirlos en una proyección inconsciente de su dolor. Usted atrae y manifiesta lo que corresponde con su estado interior. Cuando no hay salida, todavía hay un camino a través del dolor, así que no se aparte de él. Enfréntelo, siéntalo plenamente. Siéntalo, no piense en él. Expréselo si es necesario, pero no crea un guión sobre él en su mente. Dele toda su atención al sentimiento, no a la persona, evento o situación que parece haberlo causado. No deje que la mente use el dolor para crear una identidad de víctima en usted a partir de él. Sentir compasión de sí mismo y contarles a los demás su historia lo mantendrá atascado en el sufrimiento. Puesto que es imposible apartarse del sentimiento, la única posibilidad de cambio es entrar en él. De lo contrario, nada cambiará. Así que preste toda su atención a lo que siente y absténgase de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, esté intensamente alerta. Al principio puede parecer un lugar oscuro y aterrador, y cuando surge el impulso de alejarse de él, obsérvelo, pero no actúe sobre él. Siga poniendo su atención en el dolor. Continúe sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto,
la soledad, lo que sea. Permanezca alerta, esté presente, presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo. Mientras lo hace, está trayendo una luz a esta oscuridad, es la llama de su conciencia. En esta etapa, usted no necesita preocuparse más de la entrega, ya ha ocurrido. ¿Cómo? La atención plena es aceptación plena, es entrega. Al prestar atención plena, usted usa el poder de la hora, que es el poder de su presencia. En ella no puede sobrevivir ninguna bolsa de resistencia. La presencia suprime el tiempo. Sin tiempo, ningún sufrimiento ni negatividad puede sobrevivir. La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo, permitirle ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando usted ha sufrido esta muerte, se da cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Solo el ego muere. Imagine un rayo de sol que ha olvidado que es una parte inseparable de él y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir y crear y aferrarse a una identidad diferente que la del sol. ¿No sería increíblemente liberadora la muerte de ese engaño? ¿Quiere una muerte fácil? ¿Preferiría morir sin dolor, sin agonía? Entonces, muera al pasado en cada momento y deje que la luz de su presencia brille fuera del ser pesado y atado al mismo tiempo que usted pensaba que era usted.